voy a Ya. entonces a grabarla. Esta es la clase del curso electivo Biometría que le dictamos a la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es el jueves 8 de abril y son las 11:30. Lo que vamos a tratar hoy día va a ser fundamentalmente una introducción al tema de la variación en biología. Así es que voy a compartir pantalla, ¿ya?, con usted. Dígame si ve lo que estoy mostrando, porque a veces me olvido yo o el Sí. sistema falla y no. Ayer me pasó que estuve haciendo clases durante 30 minutos y el sistema había fallado y nadie de sus compañeros de otra carrera me dijo, profesor, no estamos viendo absolutamente nada. Entonces yo les decía a los muchachos, ¿cómo voy a estar media hora hablando sin mostrarle a ustedes nada? Se me van a quedar dormidos, se van a aburrir, se van a ir. Entonces, la recomendación es que tan pronto yo diga voy a iniciar la clase, si no se ve, le he pedido a los muchachos que profesor no está viendo, no está compartiendo pantalla. Para no hacer el loco, como digo, y hablar. No, pero se ve. Todo bien. Sí, porque ahora me aseguré Sí. que se viera. Bueno, como decía, este curso está pensado en ustedes Ya. como estudiantes de pedagogía en biología y ciencias naturales, y fuera de tener el propósito de instrumentalizar un poco la formación matemática que tienen en el contexto de la biología, también tiene el propósito de darles alguna introducción en estas materias, por si alguno de ustedes está interesado en seguir estudios superiores en biología o incluso en educación. Si bien es cierto, la biometría no se usa mucho en educación, pero sí las técnicas sí se usan, sobre todo en la investigación educacional. Ah, Ahora, algo dijimos en la clase pasada, voy a recurrir a dos definiciones de biometría, son muy parecidas entre sí. Yo les señalaba en la clase anterior que también hay una aproximación a la biometría en el sentido de ser técnicas de identificación de personas. Esas técnicas derivan de la biometría en su etapa inicial. También la aproximación que seguimos en este curso se conoce como bioestadística. Así uno puede encontrar libros de bioestadística que hacen el análisis biométrico o a la inversa, libros de biometría que hacen el análisis estadístico. Dos definiciones. Uno es uso de técnicas numéricas, principalmente estadística, en el análisis de objetos o fenómenos biológicos. ¿Ya? Y otro concepto o definición es el uso de técnicas numéricas, principalmente estadística, en el análisis de la variación en biología. Eh, Hay un concepto que yo lo voy a repetir y ahí aparece mencionado, ¿no es cierto?, en el análisis de objetos o fenómenos biológicos. ¿Qué es lo que vamos a entender como objeto? ¿Ah? Objeto de estudio dentro del contexto del análisis de objetos fenómenos biológicos. ¿Qué vamos a entender objeto de estudio? Aquí de nuevo van tres aproximaciones. El objeto de estudio puede ser una especie, un individuo, un proceso, un sistema sobre el cual se centra el interés del investigador o del estudioso en ciencia. La especie puede ser, por ejemplo, el Octodonte gugus, por ser una especie nativa, o la chinchilla.
Y uno entonces estudia las características morfológicas, las características fisiológicas, las características ecológicas, qué sé yo, pero centrado en este caso del ejemplo, el Octodon de Gus. Pero también nosotros podemos ser como objeto de estudio el individuo en el contexto de una población. Entonces ahí podemos estudiar, por ejemplo, los, las características biológicas que tienen, los octodones de Gus, que viven en la quebrada de San Carlos. Otros que viven en la quebrada de Las Rojas, distintos ambientes. Pero también puede ser un proceso, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis, el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento de un individuo, de un grupo de individuos, y asociado el proceso de crecimiento de una especie, de los individuos de una especie, a eso me refiero. Y también un sistema, puede ser un sistema ecológico, las características del sistema depredador-presa, el sistema parásito-hospedero, el sistema comunitario, el sistema radicular, mirado de la perspectiva de la comunidad, o puede ser el ecosistema. ¿Ya? Sobre el cual, como dije, se centra el interés del investigador o del estudioso en ciencia. Otra aproximación, estudio, individuo, proceso, sistema, sobre el cual se centran las preguntas que el investigador o el estudioso esperan responder. Y la otra definición, especie, individuo, proceso, etcétera, acerca del cual se quiere mejorar el estado de su conocimiento. Entonces, son 13 definiciones de objeto de estudio. En algunas situaciones es muy fácil encontrar el objeto de estudio. En otras se hace complicado. Siempre hay una relación entre el objeto, ¿no es cierto?, y la pregunta, por lo cual uno está estudiando ese objeto, está indagando alrededor de él, está investigando alrededor de él. Entonces, una de las prácticas que vamos a hacer es afinar con usted lo que podemos entender por objeto de estudio en casos específicos, en casos concretos. Ahora, la variación en biología, ¿qué es la variación en biología? Uno de los problemas que tiene la biología para encontrar leyes es que, dado la variación que hay en los objetos biológicos, llámele especie, llámele individuo, llámele población, llámele comunidad, qué sé yo, impide encontrar patrones o regularidades o leyes. Por ejemplo, la ley de Newton en física se aplica a cualquier parte del universo, perdón, de la Tierra por lo menos, cualquier parte de la Tierra. Las leyes de Mendel no necesariamente se aplican a cualquier descendencia. Por el momento en que se producen mutaciones, por ejemplo, las leyes de Mendel empiezan a trastabillar. Por eso que en biología hay pocas leyes comparado con física, comparado con química. Ahora, asociado a la variación en biología, ya hay algunas definiciones básicas, pero antes de meternos
definiciones básicas. Quiero que observes esta diapositiva y dime tú en qué los individuos son uniformes y en qué los individuos son distintos. Bueno, principalmente en el tono de piel es lo que varía. Estás hablando en lo que se diferencia. Por ejemplo, claro, varía porque, por ejemplo, en algunas personas tenemos el típico caucásico y también tenemos aborígenes con piel oscura. Ajá. Entonces, la piel y también, por ejemplo, el tono de la piel. Lo que encuentro que sería como el rasgo más similar, claro, eso es lo que varía. Pero si me pongo a fijarme, me llama la atención cómo la nariz es el rasgo más parecido que tienen, la forma de la nariz. Y bueno, otros tipos de rasgos como los ojos, pero ya hay, dependiendo de quiénes hablamos. Porque, por ejemplo, en la parte azul, donde están las personas, ¿sí? Podemos relacionar a este caballero al alemán, que tiene como un sombrero alemán, ¿sí? Con el que está abajo de él, y no hay otra persona que sea parecido a ellos dos. O por ejemplo con el caballero que tiene como un cigarrillo, pero no se logra distinguir muy bien su cara al estar como arrugado. Pero por ejemplo en los otros, sí, ahí se nota el tono de piel, yo creo que es como el rasgo más similar. Y ya varía, o sea, el rasgo que más varía. Y la forma de la nariz la encuentro bien similar en la mayoría de las personas. Mira, dime una cosa, ve esa nariz, ¿tú crees que esa nariz tiene una forma básica, pero tiene diferencias, por ejemplo, respecto de otra nariz? Por ejemplo, ¿Sí? ¿qué diferencias podríamos notar nosotros en la nariz? El tamaño del tabique, Ya, la apertura de los orificios nasales, claro. el ancho de la nariz. El ancho de la nariz, el ancho Por de la ejemplo, nariz. en este hay un... ¿En qué? Por ejemplo, el Por ancho de la... ejemplo, en esta persona que... ¿Sí? El ancho de la nariz El ancho de la y nariz en yo relación... creo lo encuentro similar en el ancho de la nariz en relación a la altura. Por ejemplo, si comparamos claro, sí. este indígena australiano, el ancho de la nariz con este señor egipcio, veremos que aquí el ancho de la nariz es mayor respecto del alto, y aquí probablemente el alto ya es mayor que el ancho. Ahora, ¿cuáles, en tu opinión, Claro. tienen nariz más proporcionada? Como podríamos decir, más bonita. Claro, la persona que dice yo no mama de Brasil. ¿Sí? Te cortaste, Daniela. Ahí ya, está. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. A ver, ¿cuál más podría ser? La de en la esquina superior izquierda. Hay una mujer, hay 3 mujeres. ¿Sí? Las de ellas se ven más proporcionadas. Claro, la del sombrero, sí. Y la de abajo que pareciera ser boliviana. ¿Sí?
peruana También se le boliviana, ve la nariz un poco más proporcionada. ecuatoriana. Ahora, dime una Peruana. cosa, ¿el pelo, notas alguna variación en el Ecuatoriana. pelo? ¿Notas alguna variación en el pelo? Sí, por supuesto. ¿No es El pelo cierto? rizado, Eh, claro. Por tenemos, ejemplo, hay algunos con el pelo rizado y otros con pelo liso. exactamente, ¿verdad? Eh, el color también, aun cuando Ujú. la mayoría tiene color negro, pero aquí encontramos unos señores de edad que tienen el color blanco. Ahora, si tú miras el rostro en su conjunto, ¿ya? Hay variaciones. Y este conjunto de características es lo que le da identidad al rostro y al pueblo, ¿ya? De dónde provienen estos rostros. Esto es lo que originalmente se llamaba, pero ya no se usa mucho el concepto para el ser humano, el concepto de razas. Mm. El tema es que hay ciertamente algunas constantes. Las personas, por ejemplo, tienen un par de ojos, ¿verdad? Pero por aquí podemos encontrar nosotros ojos más claros, ojos más oscuros. No hay diferencia aquí en si tenemos ojos verdes, ojos azules versus ojos oscuros. Mm. También podemos encontrar diferencia en la importancia de estas partes del rostro, ¿ya? Estos pómulos tan salientes, la forma de los ojos. ¿Qué más? La forma de las Claro, cejas. sí. Mm. Fíjate que estos rostros, ponte tú, el rostro de este señor, el egipcio, este parece que es eh, austríaco, ¿ah? Y este indio nativo son bastante representativos de las procedencias. Este un señor que tiene un linaje probablemente asiático, ¿ah? Eh, por ser africano, por ser de Egipto, ¿ah? Procedente de Egipto, y este señor por un linaje más Claro. europeo, ¿ah? Y esto es un linaje más amerindio. Bien, el punto es que Ujú. las especies, ¿ah? En términos de sus individuos, varían en función de sus características o en función de sus atributos. Ciertamente tienen también algunas constantes, pues tienen un par de orejas, ¿no es cierto? Una nariz en el centro, eh, ojos, arriba de los ojos hay cejas, ¿no es cierto? Los ojos están rodeados por papas, son las constantes. Pero en torno a esas constantes hay una variación, y esa es la variación biológica. Entonces aquí tenemos tres conceptos, ¿ah? Las variables biológicas, la variación biológica y la variabilidad. Definiciones básicas. ¿Qué es lo que es la variable biológica? Es una propiedad o atributo de un individuo, proceso. Podemos decirle nosotros, es una propiedad o atributo del objeto de estudio, que cambia o varía en función del espacio y en función Claro. del tiempo. Y esta variable biológica puede ser representada por Ujú. números Sí. con significado. Y por ello, la variable y su variación quedar sujeto a Ujú. análisis numérico significativo. ¿No? ¿Qué es lo que es la variación biológica? Son los valores que toma una variable biológica en su rango de variación. Su rango le puse yo de variación su rango de variación natural, porque nosotros podemos introducir, ¿no es cierto?, variación biológica de manera artificial. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, estamos vueltos locos con la variación que está mostrando el genoma del virus, que está Sí. eh, mutando, pero a una rapidez enorme. Y nosotros necesitamos las características del virus para poder desarrollar vacunas apropiadas, vacunas eficaces.
Y si el individuo, la macromolécula está variando tan rápidamente, bueno, nos está poniendo en problema la identificación de la vacuna respectiva. ¿Y qué es lo que es la variabilidad en biología? La variabilidad en biología, bueno, variable biológica, variación biológica y variabilidad en biología están relacionadas, están referidas a variables, o sea, a propiedades o atributos del objeto de estudio que varían a lo largo del tiempo o a lo largo del espacio. La variabilidad en biología es el grado de dispersión de las variables, el grado de dispersión de los datos asociado a una variable biológica, puede ser la variable biológica natural o artificial, la variación, perdón, la variabilidad. ¿Ya? Entonces podemos encontrar nosotros con una variable que es muy variable. Eso quiere Sí. decir que los cambios que va sufriendo esa variable son amplios. O a la inversa, podemos decir que la variación de una variable biológica es reducida, entendiendo que el rango de variación, los valores extremos que toma, ¿ya? Son relativamente reducidos. Sí. Tenemos que también diferenciar entre factor y variable biológica. El factor es un atributo o característica del entorno de objeto de estudio o del objeto de interés. Este factor puede ser factor ambiental, factor experimental. Por ejemplo, factor experimental, la temperatura. ¿Ya? Y podemos interesarnos nosotros en qué efecto tiene la temperatura sobre la velocidad de fotosíntesis de planta en crecimiento de una determinada especie. Entonces, cuando nos preguntamos la temperatura, lo estamos viendo como característico del entorno donde están las plantas experimentales. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de un proceso, la fotosíntesis. Y nos estamos preguntando qué efecto sobre la fotosíntesis tiene el factor temperatura. Puede ser un factor, la temperatura puede ser natural. ¿Ya? Podemos decir qué efecto tiene sobre la velocidad de la fotosíntesis las plantas puestas en el interior de un bosque, ¿no es cierto?, la temperatura es más baja, versus las plantas de la misma especie, obviamente los individuos puestos en el borde de un bosque, donde esperamos que la temperatura sea mayor. Y también podemos experimentar, ¿no es cierto?, en condiciones de laboratorio, en condiciones de terreno. Y ahí fijamos la temperatura, 0 grados o menos 5, 0, 5, 10 y así sucesivamente, y medimos de alguna manera la velocidad de la fotosíntesis. Algunos programas de computación para el factor de interés le llaman variable categórica. Y para la variable de interés, ¿ya?, le llaman variable respuesta. Ya, sí. Entonces, a mí me gusta esta nomenclatura porque si uno hace un estudio donde la variable categórica es la temperatura, ahí pone, qué sé yo, individuo en 5 niveles de temperatura, ¿ya?, lo que vas a medir como variable respuesta frente al factor experimental, la temperatura, es la velocidad de fotosíntesis, o el primer producto que se obtiene de la fotosíntesis, o cuánto anhídrido carbónico se elimina, o cuánto oxígeno se elimina y cuánto anhídrido carbónico se captura, o cuánto la velocidad de la síntesis del primer carbohidrato que se sintetiza. ¿Me entiendes? ¿Qué me ibas a preguntar? No, que basándonos en el ejemplo que estábamos viendo, por ejemplo, la variable respuesta sería el efecto que genera la temperatura en la fotosíntesis. Es la variable que tú estás midiendo. ¿Ya? La variable que tú estás midiendo. Claro, sí. Ahora bien, el factor puede generar un efecto, como
puede que no genere un efecto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí Claro. la variable Eso es parte respuesta, del efecto. es de la velocidad de fotosíntesis. ¿Ya? Y a ti te interesa conocer bajo diferentes situaciones del factor, bajo diferentes niveles del factor, Ujú. cómo responde la planta, medida en términos de velocidad de fotosíntesis. ¿Cuál sería el objeto de estudio ahí? Sí. ¿Cuál sería qué, profe? El objeto de estudio. Ah, el objeto de estudio. La fotosíntesis. La fotosíntesis, un proceso, bien, un proceso. ¿Ya? Acuérdate que aquí Claro. eh, tenemos que estandarizar, ¿no es cierto? Eh, el individuo sobre el cual se van a hacer las mediciones. Nosotros hacemos las mediciones sobre el individuo, ¿te fijas? Por lo tanto, estandarizar el individuo significa tomar individuos más o menos de las mismas condiciones de salud, tomar el individuo de la misma edad, tomar el individuo, ¿no es cierto?, en la situación original, en un entorno similar para todos los individuos que se van a trabajar. ¿Ya? Porque como los individuos, por definición, son variables, si son muy variables, corremos el riesgo de no detectar el efecto de la temperatura si es que tiene un efecto, por el fenómeno de la variabilidad. Y aquí nosotros podemos encontrar un efecto de la variabilidad debida, un efecto natural de la variabilidad entre los individuos y un efecto artificial que se le llama error experimental. Es decir, no medimos bien la velocidad de fotosíntesis, los instrumentos que usamos para medir la velocidad de fotosíntesis no están bien calibrados, ¿no es cierto? No tenemos una debida estandarización de los individuos y hay factores que te alteran la estandarización. Por ejemplo, elegimos un individuo que esté enfermo, digamos, y por lo tanto ya su velocidad de fotosíntesis ya está alterada. Por eso Claro, que, claro, claro. por eso que Ya cuando entiendo. se analizan estas cosas, primero la selección de los individuos debiera ser, Ujú. sobre todo si estamos hablando de individuos experimentales, debiera ser estandarizada. Antiguamente en fisiología se usaban los ratones de laboratorio, las ratitas de laboratorio, y probablemente todavía se sigan usando como primera etapa para probar las vacunas. O sea, no te sirven individuos colectados en el terreno, Claro. ¿ya? Porque la variabilidad es muy alta y además la variabilidad natural, ¿ya? Y además los individuos tienen una variabilidad introducida Claro. por factores del entorno. Eh, entonces ahí entramos nosotros al concepto de réplica, que cada vez que se evalúa el efecto o se mide el efecto de un factor, ya hay que tener réplicas. Dicho en otras palabras, para cada tratamiento, en este caso para cada Claro. niveles de temperatura, nosotros tenemos que tener un cierto número de individuos, ¿ya? Sobre el cual evaluamos la respuesta de los individuos, de ese grupo de individuos, a los -5 grados, a los 0 grados, a los 5 grados, a los 10 grados, a los 15 grados, y así sucesivamente según el diseño del experimental. ¿Profe? ¿Sí? Ujú. ¿Sí? ¿Y hacer un promedio de estas réplicas es válido? Los promedios, ya eso lo vamos a analizar más adelante. En sentido estricto no es válido, ¿ya? Porque cuando Ya. la variabilidad es muy alta, los promedios no te representan nada. Por Ujú. ejemplo, tenemos, qué sé yo, Claro. la Sí. respuesta de 1 en algunos individuos. En otros individuos tenemos la ¿Ya? respuesta de 10, ¿ya?
La Sí, media, ¿no es cierto? Digamos es 5,5, pero ese 5,5 está lejano de 10 sí, y está lejano de 1. Entonces la media no te sí. representa nada, ¿ya? La oculta. Pero eso lo vamos a ver Ya, más entiendo. adelante. Mm. Ya. Eso por un lado. Y por otro, nosotros tenemos que medir el error experimental cuando tú mides el efecto. Hay que medir el error experimental. ¿Ya? Y cuando trabajas con un promedio, el error experimental se te va a cero. Y nosotros en las ecuaciones Claro. ya tenemos que tener un valor distinto de cero, ¿no? Positivo cero. Ahora, como te digo, el error experimental tiende a aumentar a medida de la heterogeneidad de la muestra, ¿ya? Tiende a aumentar. Pero también tiende a aumentar si nosotros no somos cuidadosos con el experimento, si nosotros no medimos bien, si cabeceamos en el momento en que estamos, qué sé yo, haciendo las mediciones, si el equipo con que hace la medición no está calibrado. Imagínate en algunas situaciones, ya el ayudante ha tenido que pesar eh, 1000 semillas. ¿Tú crees que en el pesaje de esas 1000 semillas el ayudante, y estamos hablando de objetos livianos, el ayudante no cabeció y se equivocó en anotar, qué sé yo? Una vez nosotros hicimos un estudio donde Claro. un señor tuvo que contar algo así como 200.000 hormigas. Y además, durante el proceso del recuento, él tenía que decir, esta hormiga pertenece a la especie A, esta hormiga pertenece a la especie B, esta hormiga pertenece a la especie C, o sea, dentro de un conjunto de 5 especies. ¿Ya? Por supuesto que la incertidumbre o la incerteza o el error experimental son cosas equivalentes, es mayor y por lo tanto Ujú. aumenta la probabilidad de rechazar una hipótesis y el experimento considerarse Claro. fallado, ¿te fijas? Por eso que, contrariamente a lo Entiendo, que a entiendo. veces se Sí. piensa, hacer ciencia es complicada, porque demanda paciencia, demanda Sí, una po. metodología, demanda ser persistente, ser cuidadoso. Fíjate que muchos descubrimientos se han hecho por casualidad. En una maramaña de probetas, ponte tú, el que descubrió la penicilina se dio cuenta que las respuestas no estaban de acuerdo a lo que él esperaba en estas cápsulas de Petri, no probetas, cápsulas de Petri. Se dio cuenta que las respuestas que estaba obteniendo no estaban según el patrón de respuesta que él esperaba en función de su tesis, de su hipótesis, en un laboratorio chico, desordenado, y se dio cuenta. ¿Ya? No estaba respondiendo. Y ahí Claro. se descubrió la labor, el efecto antibiótico de los hongos. Esa placa se había contaminado con hongos, ¿ya? Productores de penicilina, ¿ya? Un género penicillium. ¿Mm? Y el tipo se dio cuenta y empezó a trabajar con más Claro. detalle esa cuestión y encontró que esos hongos producían una sustancia, ¿no es cierto?, que inhibía el desarrollo de las bacterias alrededor de la colonia donde estaban esos hongos. Y ahí apareció la penicilina. ¿Ya? Entonces, lo que te dicen, para descubrir cosas, el investigador tiene que estar preparado. O sea, tiene que ser como en el montón de paja, estar preparado para encontrar la aguja. Porque cuando se investiga hay mucha paja. ¿Ya? Por lo tanto, eh, el investigador tiene que ser ordenado, meticuloso, todo lo que te he declarado, ¿no es cierto? Y no es tan, y además tener un sentido de la creatividad. Por lo tanto, dedicarse a la ciencia no es tan
fácil, es demandante. Ya. Entonces tenemos claro qué es la variabilidad biológica, la variable biológica. Ahora, las variables biológicas que tienen sentido numérico pueden tratarse numéricamente. ¿Ya? Por ejemplo, dime una cosa, ¿el color de la piel tiene sentido numérico? No. Es que si se le atribuye un número a cada tonalidad de piel, a lo mejor sí. Claro, pero el análisis numérico en ese caso no tiene sentido matemático. Porque ¿qué significa en términos matemáticos, no es cierto, que la piel oscura Claro, sea 2 y que la piel un poquito más clara sea 1? El promedio no te significa nada. Ya hay un análisis claro, matemático no más significa nada. fundamental. Eso se llaman variables nominales, que tú le asignas un número. Podría ser un 100 respecto de un 50, podría ser un 1, podría ser un 0, variables nominales. ¿Cómo podemos hacer nosotros el color de la piel numérico, con sentido? Numérico con sentido, estudiando las proporciones de gente con un tipo de piel. No, estamos hablando del color de la piel. Si tú me dices las proporciones, bueno, me das una Sí, respuesta, del color de la piel. me das una respuesta, qué sé yo, que se refiere a cómo se distribuye la piel en una población. No, aquí estamos viendo el color de la piel. Claro. ¿Ya? De forma matemática, no sé, profe, no se me ocurre. Midiendo el... Porque es como una variable más cualitativa que... midiendo- Claro, cuando tú le expresas color oscuro, color semi oscuro, etcétera, claro, es cualitativo. Claro. Pero tú lo puedes decir. El mensaje es el siguiente: algunas variables que son cualitativas, tú las puedes transformar en variables cuantitativas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Ya? midiendo la concentración del pigmento en la piel. ¿Ya? Ya, Midiendo la ya. concentración Entiendo. de Ahora capto la idea, sí. melanina. ¿Ya? O sea, Ya. midiendo de Sí. alguna forma. Tú, por ejemplo, tú tienes tomate rojo, tomate menos rojo, tomate medio amarillo, qué sé yo. ¿Cómo puedes transformar el color del tomate en una que es Sí, cualitativo, expresado así, en una variable cuantitativa? Midiendo el pigmento que le da el color rojo al tomate. Ya, entonces asumimos claro. que el Sí, tomate más rojo tiene sí. más pigmento y el rojo, y el tomate más amarillo o tiene menos pigmento rojo o tiene ya más pigmento amarillo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces hay Claro. situaciones Sí. en que Ya nosotros entiendo. podemos transformar Sí, sí. algunas variables cualitativas en variables cuantitativas. Ahora, ¿cuáles son las causas de variación en biología? Causas endógenas, estoy hablando de la variación natural, en biología, no la variación debida al error experimental. Mm, a pesar que en un diseño experimental van como error experimental las dos variaciones, ¿ya? Eh, o sea, el error experimental es la mezcla del error de la variación natural y de la variación artificial inducida por el método, porque los instrumentos de medición no están calibrados, porque el asistente que hizo la medición fue burdo, se quedó dormido, que es al lote, no le importa la cuestión, ¿me entiendes? Ya. Aquí estamos hablando de la variación natural. Entonces tenemos variación natural debidas a la genética. Ya te mostré, ¿no es cierto?, la dinámica que tiene el famoso virus, y estamos hablando de la cepa brasileña, de la cepa sudafricana, de la cepa inglesa. ¿Ya? Entonces, estas son causas endógenas de variación. Variación debida a problemas del desarrollo, por ejemplo, de causa genética.
Después tenemos nosotros causas exógenas debidas al entorno, debido, por ejemplo, a la falta de agua en el caso de una planta, debido a la temperatura en el caso de la planta, debido a la falta de nutrientes en el suelo, debido a la presencia de parásitos, debido a la presencia de enfermedades, etc. Causas exógenas. Debido a la presencia de contaminantes, debido a la presencia de radiación con capacidad con capacidad mutagenética, causas exógenas. Las causas exógenas como las causas endógenas son bastante importantes, porque cuando nosotros tenemos una población cosmopolita, vamos a encontrar subpoblaciones, ¿no es cierto? La variación tanto debido al entorno como debido a la genética es importante. Por eso que aparecen las subespecies, ¿no es cierto? O aparecen las razas, o aparecen las variedades. En el caso del ser humano, no hay razas ni hay variedades. Las razas para los animales, las variedades para las plantas. Si avanza la variabilidad, ¿no es cierto?, en estas subpoblaciones, bueno, esas especies, esos grupos, esas razas o esas variedades se pueden transformar en subespecies, y si avanza la variabilidad respecto al tronco principal, se transforman en especies. Ese es el principio del origen de las especies. Y también, que es lo que se da más, son las causas mixtas, debido a la interacción de ambas, de las causas endógenas y las causas exógenas. Generalmente las causas endógenas se separan muy bien en condiciones de laboratorio. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Y, por ejemplo, el ejemplo que dio de la radiación, ¿esa no sería una causa mixta? Puede ser una Porque causa la mixta. radiación induce una mutación genética. Claro, puede ser una ¿Sí? causa mixta, sobre todo si esa alteración se transmite a la descendencia. A lo mejor los individuos que la experimentaron de manera directa, ya podemos pensar que es una causa exógena. ¿Ya? Pero si esa se manifiesta en su descendencia, por ejemplo, con algunos problemas de desarrollo en sus hijos y después en sus nietos y así sucesivamente, o se reparte para otros miembros de la familia, entonces ahí estamos hablando de causas mixtas. Por eso es complicado el tema de las mutaciones inducidas por material radioactivo. ¿Ya? Y no solo es complicado para el ser humano, sino que es complicado para otros organismos también. Entonces, las causas de variación en biología, tenemos causas endógenas, causas exógenas y las causas mixtas. Mientras más variable es una especie, ¿ya?, nosotros vamos a encontrar en esa especie estructuras en subespecies, en subpoblaciones, en variedades, en razas. Ahora, el ser humano ha introducido mucha variación artificial en especies de importancia agronómica o de importancia pecuaria. Entonces tenemos, por ejemplo, de importancia pecuaria, razas de vacuno que están destinadas a la producción de leche, otras están destinadas a la producción de carne, otras están destinadas a la producción de cuero. En el caso de las ovejas, algunas están destinadas a la producción de lana, otras destinadas a la producción de carne, o donde se consume leche, producción de leche. Lo mismo pasa con las cabras, producción de carne, producción de leche, producción de cuero. Las gallinas, producción de huevos, ¿no es cierto? Eh, producción de carne. En las plantas, ¿verdad? Variedades que están destinadas a la producción de semillas, por ejemplo. Otra a la producción de fruto. Otro a la producción de bulbo. ¿No? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si tú vas al supermercado, hay varias
variedades de lechuga. Algunas lechugas que son más ricas en nutrientes, que son más ricas en agua, que son más palatables. ¿Ah? Mi mamá, por ejemplo, que tiene problemas ya para masticar, volviendo a los 90 años, me pide que compre una lechuga, qué sé yo, que es hidropónica. ¿Mm? Entonces ya no tiene problemas, ¿no es cierto?, a Claro. comerse esa lechuga. Bueno, la lechuga es suave, qué sé yo, fresca, respecto a la lechuga que pueden consumir otras personas, que una lechuga dura, seca, con mucha celulosa. También pasa de la fruta. Claro. Los gringos no les gusta importar fruta que sea muy dulce por el contenido de azúcar. Los gringos, los norteamericanos se cuidan de la diabetes y ponen límites. Entonces les gusta, en el caso de la uva, porque el contenido de fruta es muy alto, de fructosa es muy alto, quedan eh, les gusta más la fruta desabrida, ¿te fijas? La uva desabrida. Y así sucesivamente. Entonces, eh, eh, se llama la mejora genética, razas que son más resistentes al ataque variedades, variedades que son más resistentes al ataque de hongo, variedades que son más resistentes a la sequía, variedades que son más resistentes a la salinidad del suelo, todas estas cosas. ¿Ya? La ingeniería genética aplicada, ¿no es cierto?, a la producción industrial de alimentos. Gracias a eso nosotros estamos logrando, logran- lo- logrando en niveles poblacionales que están poniendo en riesgo la estabilidad de la Tierra. Ahora, tipos de variables biológicas, tipos de variables biológicas. Como decíamos recién, ¿no es cierto?, hay variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son las que se pueden expresar, la variación, ¿no es cierto?, se puede expresar en términos numéricos significativos, que puede hacer un análisis estadístico, por ejemplo, un análisis numérico. Se pueden graficar con sentido, se pueden probar hipótesis en términos probabilísticos. Las cualitativas están expresadas en términos de cualidad, pero algunas variables cualitativas en un determinado escenario pueden transformarse en variables cuantitativas si el escenario ya, cambiamos la forma. Como te decía yo, por ejemplo, el color de las cosas. Sabemos que el color de las cosas determina por la presencia de pigmentos. Medimos los pigmentos. ¿Ah? Si el sabor de algo es salobre, bueno, puede ser salobre, dulce o medianamente salado. Pero podemos medir el contenido de sal, ¿ya? O es fresco, medianamente fresco, o es seco. Medimos el contenido de agua y ahí se transforma en... Después tenemos las variables continuas y las variables discontinuas que también se llaman discretas. Las variables continuas son aquellas variables que en el rango de distribución de la variable toma valores continuos. El peso de una persona, ¿ya? Una persona adulta, entendiendo por persona adulta una persona de 25 años adelante, hacia los 90, le medimos el peso. ¿Ya? La variación del peso de esas personas, de un grupo humano, toma valores infinitos dentro del rango de variación. ¿Cuál será el valor mínimo para una persona de 25 años? Si es anoréxica, digamos 40 kilos. Y en el otro extremo, una señora de 90 Claro. años, a lo mejor unos 160 kilos, 50 kilos. ¿Ya? Pero en el centro podemos encontrarnos ciertas personas jóvenes que pesan 100 kilos, 120 kilos, qué sé yo. Entonces, la variable continua es una variable que toma valores infinitos entre un rango, entre un extremo del rango y el otro. ¿Ya? Y también toma valores
dentro de los intervalos en que esa variable está dividida. Por ejemplo, el primer intervalo, toda una serie de valores. Segundo intervalo, toda una serie de valores. Va a depender de cómo nosotros expresemos el peso de las personas. Pues si expresamos expresamos el peso en toneladas, bueno, de esa persona, expresamos el peso en kilos, expresamos el peso en gramos, expresamos el peso en miligramos, se va haciendo, ¿no es cierto?, la escala cada vez más continua. Por supuesto que dependiendo de la variable es la unidad de medida. Perdemos información si nosotros el peso de las personas lo expresamos en toneladas. ¿Ya? Y además tenemos información redundante, ¿ah?, innecesaria si nosotros expresamos el peso de las personas con miligramos. ¿Me entiendes? Claro. Yo estoy midiendo, ¿no es cierto?, el tamaño de una mesa, para ser un poco más explícito, el tamaño de una mesa. Y yo lo mido el tamaño de una mesa del punto A al punto B en kilogramos, en kilómetros, a como lo mido en milímetros. ¿Ya? Entonces, más fácil, respecto a la dimensión del objeto, ya es más manejable, es más comprensible, expresarlo en metros o expresarlo en centímetros. Ya para una mesa, centímetros se nos complica un poco, pero la distancia en la escala nuestra, en la escala rutinaria, nosotros la expresamos en centímetros, expresamos, ¿no es cierto?, en kilómetros si las distancias son grandes, en metros si las distancias son menores, en milímetros si aún son menores, pero no usamos ya las milésimas de milímetros, los micrones, por ejemplo. Es otro el escenario. Y tampoco expresamos en años luz, que es otro el escenario. Ahora, las variables discontinuas son variables que ¿Profe? toman... ¿Sí? Dígame. No, que quería consultarle cuando analizamos, no sé, más de una variable, ¿ya? El cómo medir esa variable, ¿cómo lo decido yo cuando la tengo que relacionar con las otras? Por ejemplo, ya, yo decido medir el peso en kilos, pero eso después yo la voy a relacionar, supongamos, con el porcentaje de grasa, ¿ya? Y ahí, ¿cómo determino yo que si en kilos o en gramos me va a ser mejor al momento de analizar los resultados? Bueno, depende del problema, porque si tú estás trabajando con personas, ya es el kilo. Si estás expresando con ratones, es el gramo. ¿Ya? Ahora, si vas a establecer la relación contenido de grasa versus peso de la persona, bueno, puede expresarlo porque el contenido de grasa es claramente menor que la masa corporal total, ¿ya? Porque la masa corporal total está en los músculos, están los huesos, están los líquidos, ¿ah?, y están los espacios interiores, ¿ya? El contenido líquido, alimento, la vejiga con orina, ¿me entiendes esto? Así que Sí, todo suma. conviene ahí expresar el contenido de grasa, si el contenido de grasa está bien medido, ya en términos de gramos, ya en términos de gramos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con mayor precisión. Uno usa una aproximación intuitiva, pero después se va dando cuenta que hay escalas. Escalas, tú vas comprendiendo la escala, ¿no es cierto? Y las escalas te sugieren las unidades de medida. Ahora, cuando la persona lleva mucho tiempo estudiando un determinado objeto de estudio cuyo
estudio se mueve en cierta escala, bueno, la persona entiende perfectamente las unidades de medida. Solo que hay que buscar, ¿no es cierto?, cuando tú haces, por ejemplo, Ujú. comparaciones bipariadas, hay que buscar que las comparaciones tengan un sentido racional o un sentido científico. Pues la pregunta es una pregunta con sentido, con significado. Ahora yo te tengo que decir que en ciencia hay muchas preguntas sin significado, sin sentido, o son redundantes. Mm, Sí, claro, claro. son redundantes. Pretende responder, ¿no es cierto?, algo que ya está respuesto, perdón, pretenden responder algo que ya está respondido, digamos, en términos científicos. Solo que tú cambiaste el ratón, por Sí, ejemplo, ¿ya? Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, claro. que los ratones sujetos a hipotermia se pueden morir. Sabemos que el ratón sujeto a hipertermia se puede morir. Pero probar, ¿no es cierto?, que el octodonte sujeto a hipertermia se puede morir, que el octodonte sujeto a hipotermia se puede morir, es casi redundante porque ya está demostrado, ¿no es cierto?, que para los ratones la temperatura Sí, hipotérmica, la temperatura hipertérmica, no vale. Ya, por eso que no tiene sentido probar, ¿no es cierto?, que el chileno sujeto a hipotermia se va a morir, porque el ser humano sujeto a hipotermia corre el riesgo de morirse. Entonces tú dices, bueno, el chileno es un ser humano y los seres humanos puestos en condiciones de profe, ¿y hipotermia, eso? hipertermia, se mueren. ¿Para qué Amazon? Ahora, respecto de esto, tenemos la gran duda, ¿ya?, de cómo nos va a ir la respuesta nuestra de los Ujú. chilenos a la vacuna. Porque no hay evidencia experimental, Claro. pero no hay evidencia masiva. Ujú. ¿Ya? Probablemente los sujetos experimentales fueron pocos y se comportaron muy ordenadamente, pero ahora los sujetos de la vacunado son más y no necesariamente se están portando bien. Ves que la gente sale, carrete y todas estas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo el sujeto, el Claro. chileno, responde a la vacuna en las condiciones en que el sujeto chileno se mueve. El brasileño ya ves lo que está pasando en Brasil. Entonces, en base a eso, ¿podría el efecto de las vacunas variar en los distintos países? ¿Solo por el comportamiento de las personas? Pero claro, si está variando. Ese todavía no se sabe, ¿entendí tú? Pero podría variar. Ciertamente, Claro, podría variar. ya. Como por ejemplo que en Europa funcionen mucho y acá en Chile no funcionen. Claro, nosotros tenemos la esperanza y confiamos en la ciencia. Fíjate la confianza casi ciega en la ciencia. Y le pasó a los gobernantes nuestro. La confianza casi ciega en Ujú. la ciencia. Primero, que la vacuna iba a ser eficaz. Segundo, que vacunando a una cantidad de gente se iba a lograr controlar la pandemia. Pero no pensaron en la conducta de las personas, ¿ya? Y la conducta de las personas Claro, está aumentando la incertidumbre en torno a la eficacia de las personas, de las vacunas. ¿Ya? Incluso se está hablando ya de una tercera vacuna para hacerle frente a la cepa, ¿no es cierto?, brasileña, que es la que más miedo nos da. La cepa sudafricana no ha llegado al país, pero dice que viene por ahí. Y la inglesa ya está, y tenemos la cepa original. Y mira, es un asunto sí, bastante delicado. Después tenemos las variables discontinuas. Las variables discontinuas, tal como lo nombra, como tal, se llaman también discretas, son variables que toman valores enteros.
por ejemplo, por kilómetro cuadrado hay 20 habitantes humanos. Por kilómetro cuadrado hay 50 eh, pumas. No, mucho. Por kilómetro cuadrado hay 3 pumas. ¿Ya? O sea, toman valores discretos en el rango de distribución que toma la variable. Ahora bien, la variable en el objeto de estudio toma valores concretos, valores específicos. Este señor pesa 50 kilos, este señor pesa 100 kilos. Ya. Eso se llaman valores de la variable. Si yo le mido el peso a todos los estudiantes de la carrera de pedagogía en biología, a todos, ¿no es cierto? Voy a encontrar que cada uno de los medidos tiene su peso. ¿Ya? ¿Cuánto, desde dónde hasta dónde varía ese peso? Es el rango de variación de la variable, llamada peso. Y los valores que toma en cada uno de los individuos se conoce con nombre los valores de la variable o los estados de la variable. Porque como la variable varía a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, en este caso varía de individuo en individuo, bueno, ¿no es cierto? La variable en el individuo 1 tiene un estado a determinado valor, en el individuo 2 medido tiene otro estado, otro valor. Entonces, los valores de la variable, los estados de la variable. Variables continuas, variables discretas. Después tenemos lo que la pregunta que tú hacías recién, las variables dependientes y las variables independientes. Algunos le llaman variables respuesta, como dije, y otros a las independientes le llaman variables categóricas. ¿Qué es lo que es una variable dependiente? Una variable dependiente es una variable cuya conducta varía de una variable que nosotros llamamos independiente. Ahora, el análisis de la variable, el análisis de la dependencia, ¿sí? No, explíqueme eso primero y después la consulta. Ya, a lo mejor ahí me responde. Una variable dependiente es una variable cuyo comportamiento de los valores de la variable depende de otra variable, ya que nosotros llamamos independiente. Ahora, si uno examina con cierto detalle, en sentido estricto, una variable independiente puede ser dependiente de otra. ¿Ya? Ponte tú en un diseño experimental donde nosotros queremos ver el efecto de la temperatura sobre la velocidad de fotosíntesis, consideramos, ¿no es cierto?, que la velocidad de fotosíntesis es dependiente de la temperatura. Pero sabemos nosotros que la temperatura es dependiente, por ejemplo, de si al lado hay una estufa, es dependiente de si hay radiación solar o no. Ahora, nosotros podemos hacer independiente la temperatura para medir si efectivamente la temperatura tiene un efecto sobre la velocidad de fotosíntesis. Entonces, ¿cómo yo hago independiente la temperatura para medir el efecto sobre la velocidad de fotosíntesis? Bueno, fijo, estado de la variable independiente, estado de la variable independiente. ¿Qué estado? El ejemplo que le decía recién. Menos 0 grados centígrados, 0 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, 0 grados centígrados, 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, y así toda una gama. ¿Ya? Y les voy midiendo la respuesta. Entonces, ahí separo el efecto de la temperatura y hago la temperatura un factor independiente.
¿Ya? Ya. Ahí entendí. ¿Ya? Porque era una duda muy grande que tenía, porque en la unidad de investigación quedé para atrás cuando tenía que transformar una variable que yo consideraba independiente como Ajá. dependiente. Ahora, Entonces ahí me explotó la cabeza y no sabía ahora, cómo hacerlo, pero ahora, ahora dígame. en las relaciones de asociación tenemos dos situaciones. La dependencia que dependencia e independencia que fija el investigador, como yo te lo acabo de señalar respecto de la temperatura, ¿ya? Ahí yo fijo los valores ¿Ya? de la variable independiente. Pero hay otras situaciones donde yo tomo una variable que está formando parte del objeto de estudio y una variable que forma parte del entorno del objeto de estudio o que forma Mm. parte del objeto de estudio. ¿Me entendiste? ¿Ya? Eso es correlación. Sí, 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 entiendo, sí, ¿Ya? entiendo. Por ejemplo, ¿ya? Ya. Si existe una relación de dependencia entre una asociación, mejor dicho, entre el alto de la cabeza Sí. mía, el ancho de la cabeza mía y llamemos ¿cómo llaman? A ver, alto, ancho, La an- perspectiva. alto, ancho, ¿y cuál es la otra dimensión? Alto, ancho y fondo. Ah, estas dimensiones, alto, Ujú. ancho y la otra cosa que está acá. ¿Ya? Los tres ejes, Sí, la altura, el ancho y sí, la profundidad. ¿Ya? Y vamos a preguntar, sí. ¿hay alguna relación entre estas tres? Eso se llama correlación, porque yo no he fijado, ¿ya? No he determinado experimentalmente cuál es la variable dependiente o la variable independiente. Yo asumo que estas tres, Claro. esta y esta, o son independientes o son Sí, dependientes. ¿Me entiendes? Asumo también que esta claro. varía Sí. azarosamente, asumo que esta varía azarosamente y asumo que esta varía azarosamente. Pero la cabeza del ser humano es proporcionada, proporcionada, ¿ya? Sí, No es un tubo, sí. no, como muestra la ciencia ficción, no es un tubo, no es una cuestión así, no es una cuestión plana, es proporcionada. Entonces yo puedo asumir que hay una cierta correlación en los ejes. Eso se llama simetría. Y lo someto Ah, entonces, ya, ya. lo sujeto a un análisis que se llama correlación. Ahí ambas variables son Ya. independientes. ¿Ya? Ahora bien, las variables Mm, dependientes generalmente se simbolizan por la letra I en un plano cartesiano. ¿Ya? Y van en el eje sí, vertical de sí. ese plano cartesiano. Y las variables independientes, ¿no es cierto?, se simbolizan por la letra X y van en la horizontal. Y la tercera variable, cuando los análisis son Claro. tridimensionales, van en el eje Z. Entonces, si nosotros estamos hablando de dependencia, la función Sí. es y función de X. ¿Ya? Y lo que está y en función de X es una ecuación matemática. ¿Ya? Un simple Sí. ejemplo, ¿no es cierto? La distancia que recorre un auto depende de la velocidad y del tiempo. Entonces, la distancia recorrida por un Sí. auto, Ujú. ¿ya?, es una variable dependiente y la velocidad, ¿no es cierto?, y el tiempo es una variable dependiente. Entonces yo
si tengo que ir a Santiago, y tengo que llegar a una cierta hora, calculo a qué hora tengo que partir, la velocidad que tengo que emplear y las horas, ¿no es cierto?, que me va a significar el viaje. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante respecto del análisis de variables, la asociación de variables. Entonces, un análisis, el llamado análisis de regresión, donde el investigador fija el valor, fija los valores que toma la variable independiente. Y el otro es el análisis de correlación, donde el investigador, el estudioso, ya no fija valores, sino que los usa como se están dando en las mediciones. Después tenemos las variables dicotómicas. Las variables dicotómicas son variables que solo toman dos estados. O está presente o está ausente. O sobrevivió o se murió. O se recuperó o no se recuperó. ¿Ya? Son las variables dicotómicas. Y después tenemos nosotros las variables merísticas. Las variables merísticas son variables discretas, pero que se refieren a recuentos, ¿ya? A recuentos de partes corporales de un individuo. Por ejemplo, el número de escamas, el número de vértebras, ¿ya? El número, en el caso de los insectos, el número de espolones, las patas de los insectos, el número de pelos que puedan tener, el número de manchas que pueden haber. Ya, son variables merísticas, el número de manchas que pueden haber en la sangre. Y después tenemos, según su escala de medición, lo que hablábamos hace un momento. La escala de medición, variables nominales, variables ordinales, variables intervalares de intervalos y variables de cociente o de razón. Bien, tarea, vaya a la revista chilena Historia Natural, último número, seleccione un artículo de 3 disciplinas diferentes que aparezcan en el número consultado, identifique y caracterice las variables estudiadas, identifique los métodos de análisis numéricos usados y explique uno de estos métodos por artículo. ¿Me entendió? Ya. Sí, profe, sí. Esto lo vemos, ¿no es cierto?, el jueves, el martes subsiguiente. Voy a mostrarle entonces ahora la base de datos que subí a Moodle y que quiero que se vaya familiarizando con esta base de datos. Estos son datos de un estudio de Macha, ¿no es cierto?, a la cual se le midió, según localidades de las machitas, el largo de la concha, el alto de la concha y el ancho de la concha. Se les midió el peso de la concha. Se le midió los anillos de crecimiento, se le midió el número de parásitos que tenía, pero en términos ya de presencia-ausencia. La temperatura del agua en contacto con la mancha, el agua de mar, la temperatura, la granulometría, el tamaño de gránulo más dominante en ese sector, el porcentaje de cuarzo del sustrato de la arena, de la concha, perdón, y el porcentaje de hierro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos variables respuestas, ¿no está? Y variables categóricas. Variables dependientes, variables independientes. ¿Tá? La temperatura del agua, la granulometría del sustrato, el porcentaje de cuarzo, el porcentaje de hierro corresponde a características del hábitat donde la macha está viviendo. ¿Ya?
Los anillos de crecimiento Ujú. se miden, los anillos de crecimiento son importantes porque son marcas que se usan para estimar la edad de la macha. Se piensa que hay un anillo de crecimiento por año de edad de la macha. Uno podría interpretar que esta macha tiene 8 años, la otra que viene abajo 5 años, 7 años, así sucesivamente. Y el largo de la concha, el alto de la concha y el ancho de la concha son características de la concha. Usted recuerda la forma ovoide de la concha de macha. Antiguamente las Sí. machas, las comunidades originarias las usaban como cuchillo para sacar la grasa del cuero de los lobos. Y el peso bueno, el peso de la concha también se mide como una característica del individuo. Acá no se midió el peso fresco, es decir, sacar la concha, ¿no es cierto? Perdón, medir el sujeto completo con concha y peso fresco, sacar el peso fresco, Claro. pesar el peso de la concha y por diferencia sacar el peso fresco. No se midió el peso de la concha y esto está en gramos. Entonces, las medidas de la concha, medidas biométricas de la concha, están en milímetros. El peso de la concha está en gramos. Los anillos de crecimiento está en número. El parásito está en número, pero presencia-ausencia. La temperatura del agua está en centígrados grados. El grano está en tamaño, ya del grano, milímetros. Ya, bueno, el cuarzo, el contenido de cuarzo, el contenido de hierro está expresado en porcentaje. Miren usted la base de datos. Ahora, esto es para trabajar 3 semanas, entonces nos vamos a ir semana a semana reuniendo, resolviendo las dudas que tengan. Entonces dice, analice la estructura de la base de datos. ¿Qué son las columnas? ¿O qué representan las columnas? ¿Qué representan las hileras? ¿Qué son las celdas? ¿Cuál es el tamaño de la matriz? ¿Cuál de los componentes de la matriz representa la observación, la variable? ¿Hay subgrupos? Reconozca y caracterice las variables, caracterice las observaciones, cuántas observaciones hay, cuántas variables hay, cuántos factores hay. Identifique la escala de medida de los factores y variables, identifique el rango de variación de cada variable y factor, cree que haya variables dependientes, si así, cuáles podrían ser. Identifique el tamaño de muestra, qué fracción de n es el tamaño de muestra. Tabule la distribución de frecuencia, grafique la distribución de frecuencia, brevemente interprete los gráficos. ¿Cuál es la probabilidad empírica de encontrar individuos que a lo menos tengan un tamaño de 80 milímetros? ¿Cuál es la probabilidad empírica de encontrar individuos que a lo más tengan 50 milímetros? ¿Cuál es la probabilidad empírica de encontrar individuos que a lo más pesen 35 gramos? ¿Cuál es la probabilidad empírica de encontrar individuos que a lo menos pesen 35 gramos? ¿Habría algún atributo biológico de la macha ligado a la latitud? Formule 3 preguntas que se puedan responder con los datos. 15 preguntas para que usted vaya trabajando, ¿no es cierto? Y nos vamos juntando y ahí vamos aclarando parte de la teoría y parte del ejercicio. Pensemos en 3 semanas a partir de hoy día. Y al final de estas 3 semanas usted me entrega un informe con las preguntas respondidas y esto correspondería a la primera evaluación. Aquí yo en la pregunta 10 a la 13 hablo de probabilidad empírica, ya, de encontrar un individuo que cumple ciertas condiciones. Bueno, no le voy a definir lo que es probabilidad a esta altura del partido para no abrumarla, pero dentro de la biometría hay dos tipos de probabilidades, la probabilidad empírica y la probabilidad teórica. La probabilidad empírica se refiere
a la tabla de frecuencias. ¿Ya? Una tabla de frecuencia es una tabla que muestra cuántas veces se da un determinado valor de la variable. Digamos, si tiene 50 observaciones y el valor de la variable se da en 30 observaciones, la probabilidad empírica es de 30 sobre 50, 3/5. ¿Ya? Sí. Esa es la probabilidad empírica. Ahora bien, con la tabla de frecuencia, desde el menor valor de la variable hasta el mayor de la variable, yo puedo hacer una distribución matemática, que es una distribución teórica, basada en la tabla de frecuencia. Y esa distribución teórica, claro, me da la probabilidad teórica. Entonces, esta pregunta de cuál es la probabilidad empírica de encontrar a lo menos un milímetro de 50, qué sé yo, ya la respuesta está sale aproximadamente de la tabla de frecuencia. No la vamos a poder sacar con una mayor precisión. Si queremos una mayor precisión, tenemos que recurrir a la probabilidad teórica, al modelo matemático que nos permite describir la distribución de frecuencias que nosotros tenemos con la muestra específica. ¿Ya? En este caso, el tamaño, las características, los atributos de la macha. ¿Me entiendes? Ahora, probabilidad empírica, hay hartas. Sí, profe, sí. Nosotros vamos a hablar de la distribución, probabilidades teóricas, hay hartas. Nosotros vamos a hablar de la distribución normal, que se usa bastante en biología. Hay una famosa distribución que se llama distribución Poisson. Hay otra distribución que se llama distribución de Students, otra distribución que se llama de Chi cuadrado. Y ahí se va complicando el tratamiento. Entonces, esto sería por hoy, porque ya es la 1. Y hay que ir a almorzar. Nos juntamos el martes subsiguiente. Sí. ¿Me parece? Ya, profe. Ahí muy sí, bien. Si me surge alguna consulta, ¿lo puedo molestar al correo? Yo prefiero ya, profe. Que dejemos la hora de clase, porque ahí nos podemos concentrar los dos con perfecto. Y además es parte de la, sí, me parece, súper. Clase. ¿Ya? Ya, bacán. ¿Listo? Sí, me parece. Que tenga una buena tarde. Que esté bien entonces. Chao. Nos vemos. Me Chao. voy a desconectar. Usted igual.